Bueno, bienvenidos al Instituto de Desarrollo Local y Regional. Hoy estamos en nuestro último coloquio, del ciclo 2013, y estamos con alguien que es muy cercano a nosotros, ya que además de ser el expositor que encierra este ciclo, ha sido parte muy activa de nuestros coloquios y, por qué no decirlo, ha sido también una especie de chacal de la trompeta. Pero ha sido súper bueno en sus comentarios, particularmente en uno de los varios coloquios que ha estado, en uno donde presentamos una investigación. Tuvimos una interesante discusión respecto a lo que significa el desarrollo y respecto a lo que significa lo sociocultural, digamos. Por lo que fue sumamente bueno tenerlo acá de comentarista, digamos, sí, exactamente. ¿Para qué ponerle otro apelativo? Bueno, además, ¿por qué es especial este coloquio? Porque dentro de que iniciamos en 2012, nosotros pensamos en poder presentar el quehacer científico que se hace en la Universidad de la Frontera. Mostramos los FONDESIC, la nueva investigación en ciencias sociales, los FONDESIC adjudicados en 2012, pero además nos interesa mucho conocer qué están haciendo los institutos. Ustedes saben que lideré un instituto de investigación, adelante, así como hay otros institutos. Y el Instituto de Estudios Indígenas trabaja también hace harto tiempo, y el doctor Álvaro Bello es el nuevo director hace casi un año, ¿cierto? Hace casi un año es el nuevo director, por lo que también este coloquio es importante en virtud de poder conocer en otro instituto, en el espacio coloquio, qué es lo que está haciendo el Instituto de Estudios Indígenas. Además, los que pudieron venir al coloquio que tuvimos sobre los fondos, donde vino el profesor Flores, él también estaba vinculado y también salió en la conversación el profesor Álvaro Bello, ya que él es co-investigador del FONDESIC que actualmente está desarrollando. Álvaro Bello es doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Arcis y es profesor de Historia y Geografía por esta misma casa de estudios, por la UF. Es especialista en etnicidad, en racismo, discriminación y desarrollo, movimientos sociales y ciudadanía étnica en América Latina. Como les comentaba, es co-investigador del proyecto FONDESIC, Relaciones Interétnicas y Formación del Estado Nacional en los márgenes, sociedad, frontera y territorio en el espacio transcordillerano, Araucanía, Neuquén, desde 1883. Este FONDESIC encabezado por el profesor Jaime Flores, con quien estuvimos. Pero quería hacer una pequeña corrección. Es que en ese FONDESIC yo soy investigador responsable. Investigador responsable. Y es que tengo dos FONDESIC cruzados. Ya, sí, algo. Y en el otro. El otro es el que investigador. Sí, no sé, los que pudieron estar, no sé si una de las cosas interesantes que tuvo es particularmente ese coloquio, y donde nos enteramos de lo vinculado que está el profesor Álvaro Bello, que esto es un plan siniestro que tiene, es un plan siniestro súper interesante, y a nosotros el profesor Flores nos decía allá en el café, donde el espacio súper bueno en el coloquio, que no tenían pensado adjudicarse los dos. Así que fue estupendo entender, y él nos mostró básicamente en qué consistía todo este trabajo que es sumamente interesante, pensando también en el premio nacional que sacó el profesor Pinto. Así que se ve una rica quehacer de las ciencias sociales a través de la historia en esta universidad. Así que eso sin más, vamos a dejar eran hartos los temas que íbamos a abordar, porque en parte estaba el tema del quehacer de la universidad en esta temática. También está lo que hace el propio Instituto de Estudios Indígenas. Está por otro lado la parte más académica a través de la ciencia básica de los fondos. Así que el espacio en realidad es libre y nosotros estamos acá para escuchar y hacer comentarios. Bienvenido al ciclo de. Bueno, muchas gracias por la invitación a líder. Fui contactado tempranamente y bueno, a pesar de eso hubo un cambio de fecha, porque el segundo semestre siempre es bien complicado, muchos seminarios. Yo la verdad había preparado un texto que quería presentar
que resume un poco cuáles son algunas de mis preocupaciones más en el ámbito de los estudios interculturales, podríamos decir, en la actualidad. Pero voy a aprovechar de señalar algunas cosas que en relación a lo que tú planteabas. Bueno, yo asumí en marzo como director del Instituto de Estudio Indígena. Mi pretensión, aunque ha sido un proceso un poco lento, es reinstalar un instituto, pero a partir de una reflexión o de una mirada algo distinta de la que se había dado anteriormente o de la que existía en el instituto. Tal vez incluso podría decir que más bien estoy buscando darle un perfil y una característica porque siento que de alguna manera la había perdido. El instituto va a cumplir este próximo año 20 años y ha tenido distintos momentos, ha tenido una vida, digamos, de alto y bajo. Y la pregunta hoy día es si la Universidad de la Frontera necesita un instituto de estudio indígena, ¿cómo debe ser ese instituto? ¿Cuál debe ser el enfoque y la mirada que debe tener? Y la respuesta yo creo que la tienen bastante clara, no solamente la autoridad, sino que mucha gente que está en la universidad que piensa que una universidad pública como la Universidad de la Frontera no puede no tener un instituto que se haga cargo de, o que tenga una mirada desde la academia sobre los procesos interculturales, los pueblos indígenas en el Chile de hoy. Sin embargo, creo que nos enfrentamos a una tensión permanente entre distintas visiones y formas de entender esta problemática. Primero, estamos en la región de la Araucanía y muchos creen ver en el instituto más bien lo que debería ser reflejo de un instituto de estudios mapuche, particularmente. Y esto inmediatamente se confronta con varias cosas. Primero, hay personas que piensan que no puede haber instituto de estudios mapuche, que es muy colonialista, pero hay personas que sí piensan que debe haberlo porque es el grupo, el pueblo indígena principal acá. Por otro lado, lo indígena o la idea del instituto de estudio indígena, en mi opinión, es una rémora del indigenismo, del clásico indigenismo latinoamericano, y que yo creo que debe ser superada. Para ser bien sintético en esto, yo quiero decir que un instituto de estudios, todavía sin apellido, de consecuencia, que se enfrente o que haga, o que esté en el ámbito de las relaciones interétnicas e interculturales, debe centrarse, en mi opinión, no en un grupo específico y no en una forma específica de entender lo indígena, sino que debe centrarse en lo que al conjunto de la sociedad chilena hoy día le preocupa, que son las relaciones positivas y negativas de conflicto y de cooperación entre la sociedad chilena, el Estado y los pueblos indígenas. Y ir más allá incluso. Hoy día tenemos alrededor de 170.000 migrantes en Chile. Están ocurriendo transformaciones tremendas. Antofagasta, yo creo que hoy día es un laboratorio de las relaciones interculturales, de los procesos que vinculan temas como el racismo, la discriminación, la xenofobia. Y necesitamos tener visiones desde la universidad, aportar en términos de bienes públicos, aportar ideas a las políticas públicas y al debate intelectual y académico. Entonces yo creo que el foco ya no puede ser un grupo indígena o los indígenas como sujeto de estudio, porque eso me parece que además hoy día es sumamente cuestionable y discutible. Además, desde el mundo mapuche se ha instalado una visión de parte, por ejemplo, de los historiadores mapuches, de que eso no puede seguir ocurriendo, y me parece que está bien que exista esa crítica, porque eso ayuda a cambiar nuestros focos, nuestras formas de entender los procesos relacionados con los pueblos indígenas. Hay quienes piensan que lo único importante en el ámbito de las relaciones con el mundo indígena es hablar de derechos indígenas. Y yo creo que esa idea es limitar lo que la academia puede hacer respecto de la relación con el pueblo indígena. Creo que yo en el texto que tengo ahí hago una crítica a lo que yo llamo la hegemonía del discurso legalista y normativo. Yo no digo que los derechos
estén mal. Yo no voy a cuestionar eso, porque que no haya derecho, pero sí que todos que nos veamos arrastrados, los antropólogos, incluso los historiadores, a que haya una sola forma de entender el tema o los temas que involucran la feminista, que es desde los derechos. Se instala una visión hegemónica donde pareciera ser que se congela la realidad, donde no hay contradicciones, donde no hay heterogeneidad, donde no hay conflicto y hay un texto normativo que construye realidad, que no nos deja ver cuestiones como la diversidad interna que tiene, por ejemplo, los pueblos indígenas. Hoy día, en América Latina, millones de indígenas viven en las ciudades, ¿no? Y en los marcos normativos y legales sobre derechos políticos no hablan de eso. Los indígenas en el texto y en el discurso normativo, los indígenas de la ciudad no existen. Y eso es interesante, por lo menos para mí como antropólogo, me interesa como no tener que asumir solamente ese discurso como un discurso ya está listo, preparado y que nos explica todo. Creo que hay más cosas, o sea, por ejemplo en la Araucanía el pueblo mapuche tiene una diversidad de realidades, o sea, hay una diversidad de realidades. No es solamente una sola forma de entender lo mapuche o de representar lo mapuche. Y eso no es negativo para el pueblo. Hay personas que piensan que haciendo una reducción y una homogeneización del pueblo mapuche o una simplificación ayudan a entender lo que es el pueblo mapuche, y en realidad las simplificaciones lo que hacen es entorpecer cualquier posibilidad de entender mejor cuáles son los problemas que hoy día está viviendo el pueblo mapuche. Entonces, la misma idea del pueblo mapuche, al igual que el pueblo chileno, siempre son visiones que no ayudan a entender la complejidad. Yo en eso me voy a, básicamente lo que quiero, puedo contarles que en el instituto todavía muy en el papel, porque nos falta mucho por avanzar. Esperamos que en marzo poder hacer una inauguración, una reinauguración, pero estamos diseñando nuevas áreas de estudio, de investigación. Queremos tener una vinculación mayor con los otros institutos, con investigadores de la UFRO como primera prioridad. Queremos tener una relación estrecha con investigadores de fuera de la universidad y de otros países también. Vamos a crear un consejo consultivo con académicos de alto prestigio de América Latina. En estos momentos de 12 nombres, hay 8 personas que ya han aceptado, entre los cuales está Rodolfo Stabenheim, que es el relator de Naciones Unidas sobre el pueblo indígena, uno de los sociólogos más importantes de América Latina en los años 60, sobre todo 70. Fernando García de Flaxo, bueno, y un conjunto de investigadores de Perú, de Guatemala, de Estados Unidos, que van a acompañar, digamos, al instituto en esta nueva visión que queremos entregar. Y queremos instalar nuevas estrategias de trabajo, mayor vinculación con el medio, etc. Entonces, eso es lo que puedo decir del instituto, así como en términos generales. Respecto a lo que me señalaba otra cosa más que era... yo respecto a los fondos, y bueno, eso de nos queremos apoderar del mundo, como Pinky Cerebro, no sé cuál de los dos será Pinky y cuál será Cerebro, no quiero saberlo. Pero, bueno, con Jaime Flores, con el doctor Jaime Flores, nos conocemos de la época que yo estudié acá en la universidad. Él era ayudante del profesor Jorge Hernández, y me hizo ayudantía a mí. Era muy estricto el profesor Jaime Flores. No era esos ayudantes que dejan que uno haga lo que quiera en la sala. Y después nos hicimos amigos, todo el tiempo empezamos a intercambiar, digamos, conocimientos, visiones. Y el año pasado decidimos, en un proceso donde yo quería estrechar lazos con mi antigua universidad, estos años trabajé en la Universidad Católica de Temuco, y bueno, en términos de discurso, de temas de interés, había gente más bien acá que en la universidad respecto de posibilidad de hacer investigación. Hicimos una alianza con Jaime sin saber, o sea, sin jamás imaginar. Siempre tuvo una dificultad para ganarse un fondo, es muy difícil, pero presentamos dos, yo con mi investigador y el responsable con investigador y viceversa, y tuvimos los dos proyectos, que son además muy complementarios, porque el que dirige él es sobre
la construcción de los imaginarios, más o menos del sur de Chile, cómo se va construyendo una idea del sur de Chile a través de determinadas visiones de científicos, viajeros, etc. Y al mismo tiempo, el fondo que yo dirijo es un fondo que acerca de la formación del Estado en la Araucanía a partir de 1833, desde la antropología del Estado, que es una visión más bien gramsciana del Estado, del análisis del Estado. Entonces, todo eso hace, digamos, calzar como estrategias de investigación. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. Ahora yo quiero retomar un poco la discusión de la otra vez, pero básicamente en el sentido de que vengo haciendo una reflexión, que lo contaba en el seminario de la Facultad de Ciencias Sociales, respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de cultura y de identidad. Mi sensación, y creo que una sensación, hay un ambiente dentro del mundo de la antropología que el último pagaré. El último escapagalete. Mi sensación es que hay un cierto desasosiego en el análisis, en la discusión sobre conceptos como cultura, identidad, actividad, etc. Y ese desasosiego en realidad no es que exista ahora, lleva muchos años, y tiene que ver un poco con la ambigüedad del concepto cultura. Yo lo decía la otra vez acá, una invención mía. Pero yo creo que el concepto cultura no sigue siendo muy instable, muy gelatinoso, y eso trae muchos problemas. Le ha traído problemas a la antropología en su identidad como disciplina incluso. Algunos en los principios de los 90 dijeron hay 150 definiciones de cultura, por lo tanto no puede existir una disciplina que se encargue de esos 150 ideas o conceptos de cultura. Los antropólogos saltaron rápidamente diciendo que no somos la ciencia de la cultura, somos la ciencia de la diversidad humana, respondieron. Bueno, y ahí vino otra discusión. Pero el tema está ahí y es muy importante porque nosotros en Chile no lo estamos discutiendo en general, estoy diciendo que no se discuta nada y cierto ámbito en que sí, y estamos asumiendo categorías como identidad y cultura como cuestiones que ya están dadas y que nos dan una seguridad tremenda para hablar muchas cosas. Y yo creo que hay que hacer un poco el desarme, desestructurar un poco esa idea. Voy a leer entonces un texto. Hace algunos años atrás, en el contexto de una visita a la localidad de Tarata, capital de la provincia de Esteban Arce, en el sur del departamento de Cochabamba, Bolivia, conocí lo que voy a llamar una agencia migratoria. Esto en pleno auge de la migración boliviana a España, destino que en el año 2008 alcanzó al 15% de la migración internacional total del país. Esto es unas 390.000 personas. Dada la magnitud del mercado de la migración en Bolivia, se habían desarrollado oficinas especializadas en captar a los numerosos contingentes de personas que buscaban trasladarse al viejo continente en busca de nuevos rumbos y de un mejor futuro para ellos y sus familias. Las agencias de migración eran en realidad agencias de viaje que actuaban como enganchadores de mano de obra para los mercados europeos principalmente y que proliferaron durante este periodo sobre todo en las regiones y localidades que más expulsaban población. La particularidad de esta agencia es que además de tramitar pasajes, visas, permisos de trabajo e incluso lugares de residencia y habitación en el lugar de destino, ofrecían un servicio adicional que consistía sobre todo en el caso de las mujeres indígenas en algo que yo he llamado la descholificación, una descafeinización. Las mujeres indígenas de las mujeres indígenas. Este servicio incluía un plan adicional al propiamente migratorio y tenía por objeto la transformación u occidentalización de las mujeres migrantes, ello con el fin de disminuir las posibilidades de que fueran rechazadas en el control migratorio en el aeropuerto de Barajas. Para ello, la agencia ofrecía servicios de peluquería, cosmetología y vestimenta, e incluso en algunos casos de modales y formas de hablar. Al pasar por esa agencia, las mujeres indígenas futuras migrantes podían transformar completamente su apariencia física,
despojándoseles de sus vestidos tradicionales o polleras, como le llaman en Bolivia, y de sus peinados trenzados, habituales entre las mujeres de los Altos de Bolivia. Asimismo, el servicio incluía el teñido del cabello y el maquillaje del rostro en tonos más claros de piel. Este episodio, en que se conjugan y entrecruzan dimensiones de género, raza y clase, y que parece sacado de un film delirante de cine gore, es la metáfora de un mundo donde conviven o se repelen formas distintas de constituir sujeto, sociedad y ciudadanía. Se trata de un episodio en que se evidencia la claudicación a la homogeneidad, el racismo y la discriminación como base operante de los sistemas clasificatorios del mercado internacional del trabajo. El hecho también evidencia las nociones de cultura e identidad hegemónica aún vigentes, ancladas en la objetividad, en los marcadores culturales y en la fenoménica de cuestiones como la ropa y el color de piel para determinar una identidad o para negar una identidad. En el mundo global que ha llevado al paroxismo el intercambio de bienes, símbolos y personas, pareciera ser que la incomprensión, la negación o el choque de alteridades contrapuestas es más fuerte que los discursos sobre la integración, el pluralismo, la diversidad o los derechos indígenas. El episodio de la agencia de viajes, sin embargo, puede ser revertido o pensado al revés. La pregunta es si existirá la agencia desde donde se construye la alteridad, de donde se fijan identidades, desde donde se visten y trasvisten imágenes, desde donde se congelan y museifican identidades y se crean sujetos inmutables. No nos hemos convertido los cientistas sociales y los antropólogos, en particular muchas veces, en diálogo directo o en complicidad con los propios actores indígenas, con sus dirigencias intelectuales, con las políticas multiculturales, en un conjunto de agencias que busca definir lo étnico en una imagen u holograma estructurado, como aquello que Alcida Rita Ramos, una prestigiosa antropóloga brasileña, llamó o indio hiperreal. No nos hemos acomodado en los mullidos y suaves cojines de la tradición, el pasado y la costumbre, como si las sociedades indígenas solo pudieran acceder a un patrón específico, a un pantone limitado de colores en términos de posibilidades de transformación social y cultural. ¿No es acaso este afán por congelar la tradición de culturizar todo lo que dice relación con lo étnico un acto tan colonialista como el de una agencia y un sistema migratorio internacional que despoja a una mujer indígena de su ropa y de su color de piel? ¿Cuáles son los límites entonces de la cultura cuando hablamos del derecho a la diferencia? Si la cultura es cambiante, ambigua, indefinible y fragmentaria, ¿cuáles son las bases que sustentan el derecho a la diferencia cultural en los tiempos que corren? El retorno de Boas. La relación entre raza y cultura parece ser cada vez más estrecha e interdependiente en los análisis de las ciencias sociales y en los discursos y prácticas de los sujetos. Cuando queremos hablar de cultura parece que estamos hablando de raza, y cuando queremos hablar de raza parece que estamos hablando de cultura. Esta confusión puede parecer banal para una persona común y corriente, pero es relevante cuando estamos hablando de derechos, de organización de la sociedad y de clasificaciones sociales. Es lo mismo argumentar la legitimidad de una sociedad desde la raza que desde la cultura. La respuesta es no, por los consabidos peligros a los que nos lleva la preeminencia de la raza como forma de organizar la sociedad. Por lo demás, se supone que la raza no existe. Frank Boas, el fundador de la antropología norteamericana, dedicó años a argumentar sobre la separación entre raza y cultura. Se trata de un esfuerzo intelectual titánico, pues debía luchar contra las profundas convicciones instaladas en la sociedad de su época. La lucha de Boas estaba inspirada no solo en un afán intelectual, sino también por su experiencia personal. Nacido en el seno de una familia judío-alemana de Westfalia, había sufrido en carne propia la discriminación y el racismo ya presentes en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. Fue así como a lo largo de su vida, y una vez instalado en la Academia Norteamericana, se dedicó casi obsesivamente a cuestionar los supuestos del racismo, para lo cual creía necesario separar la noción de raza y de cultura. Para Boas, la cultura, a diferencia de la raza, constituye un fenómeno creativo, adaptativo y de permanente transformación. La raza, en cambio, se refiere a lo orgánico, a lo biológico y lo físico. Se trata, por tanto, de algo que es permanente y estructural. Pero lo más importante para Boas es la inexistencia de un vínculo determinista entre raza y cultura. Ese es el aporte
Pero bueno, la cultura no depende de la raza. Esa fue una de sus conclusiones definitivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza cayó en decadencia como categoría de análisis, como ideología y como práctica social y discurso validado y legitimado. Pero en el transcurso del tiempo así fue como surgieron nuevos conceptos que ayudaron a continuar esta separación entre raza y cultura. Así como, por ejemplo, surgió el concepto, se hizo más conocido el concepto de etnicidad, que es un concepto donde lo étnico es un proceso de construcción social vinculado a la cultura y a la alteridad. Han pasado unos 30 años de que comenzó, y aquí, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una fuerte crítica al concepto de raza, pero en ciertas academias, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, la realidad de esos países mostraba que una cosa era el racismo, que persistió hasta los años 60 prácticamente con los sistemas de separación que había en el sur de Estados Unidos de población afrodescendiente, pero en el contexto académico se conservó, dado que todavía era una realidad para Estados Unidos, se conservó el concepto de raza como una categoría fundamental. Lo que hay es una crítica más bien al racismo, como ideología, pero no a la raza como categoría de análisis. Eso es bien importante porque de alguna manera la Academia Norteamericana y otras academias han continuado relevando el concepto de raza, no porque crean que es importante hablar de ella, en el sentido de que tenga la misma concepción que el siglo XIX, sino que porque las prácticas sociales demuestran que para las personas sigue siendo importante ser de una u otra raza. Entonces podemos decir que la raza no existe, pero tiene una relevancia tremenda para las relaciones sociales todavía. Y eso hay que abordarlo. Han pasado unos 30 años desde que comenzó un flujo incesante de movilizaciones, estallidos, marchas, protestas y levantamientos indígenas a lo largo de América Latina, lo que para algunos significó un cambio de época atravesado por la emergencia neoliberal y el fin de una forma de Estado y sociedad. Para otros esta emergencia fue la continuidad de un proyecto casi milenarista de liberación indígena. Lo concreto es que estas nuevas emergencias indígenas se convirtieron en parte del paisaje permanente de países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala y México. Y esta avalancha de movilizaciones y emergencias se produjeron luego de un largo periodo de crisis del capitalismo y de los reacomodos que darían comienzo a su fase neoliberal de dictadura y corporativismo de todo tipo. Se originan además en medio de una eclosión de movimientos, formas de acción colectiva nuevas, que surgen de los intersticios del resquebrajado Estado Nacional Populista o Popular, como respuesta a la negación histórica de los pueblos indígenas, al colonialismo y los colonialismos internos. Surgen además de las derrotas de las izquierdas, de las transiciones infinitas, de democracias recuperadas a cambio de reformas estructurales y consensos que mercantilizan casi todos los ámbitos de la vida de las personas. Se trata en principio de una fase ciega que nos deja ver la luz del camino, al final del camino, y que tiene como único horizonte más y más mercado. La apertura de las fronteras, el repliegue de lo público, la subordinación de los sistemas políticos a la economía, la pulsión por la gobernabilidad democrática, como efecto del miedo o la vergüenza de las élites a la ilegitimidad de los sistemas económicos que se imponen sobre la base de una maquinaria generadora de desigualdad, de exclusión y descohesión, son algunas de las características principales de este periodo inicial del neoliberalismo en América Latina. Pero como en todo proceso histórico, en dicho momento llamado globalización, posmodernidad, posfordismo, simplemente fase neoliberal del capitalismo, surgen signos de malestar, contracorrientes, reacomodos de fuerza de sujetos y actores. Se delinean novedosas fisonomías sociales, se remarcan fronteras colectivas en las que se confunden formas nuevas de configurar eso que hoy llamamos sujetos subalternos. Por otro lado, sus propias luchas y sus discursos son atravesados por una complejidad de formas que se debaten en definiciones o indeterminaciones de clase, género, cultura y cultura como identidad. Así, los sujetos que antes creíamos definibles a partir de categorías claramente identificables se confunden permanentemente y se transforman y articulan en nuevas
y transforman las nuevas nociones de lo público, lo privado, lo indígena, lo no indígena, el mestizaje y la heterogeneidad. Se trata por demás de sujetos que buscan reconocerse y ser reconocidos, que luchan por desmarcarse de las formas clasificatorias dominantes y coloniales, que se resisten a ser fijadas, pero que a partir del multiculturalismo neoliberal ceden o negocian los términos de su identificación, anclándolas fuera de toda historicidad, transformación o cambio. La pregunta frente a estos procesos de fijación identitaria y cultural como espacios de negociación y diálogo dentro del multiculturalismo neoliberal se refiere a cómo demarcar fronteras, cómo ser reconocido si no es a través de la producción de una actividad concreta o radical, como señala Alcida Rita Ramos. ¿Cómo imaginar una alteridad que no solo apele a las trampas de la historia, que evidencian y denotan transformaciones y cambios, sino esa condición de construir una imagen que represente el abismo de la diferencia, el lugar donde se encuentra el lugar legítimo de los hombres verdaderos, o una imagen deshistorizada e inmutable? En palabras de Marisol de la Cadena y Oribe Stan, se trata de la tensión y la tentación permanente por categorizar y construir, por autocategorizarse y autoconstruirse, desde marcadores y símbolos reconocibles, traducibles y asimilables. Es lo que la autora llama indigeneidad, concepto similar al que ocupa Claudia Brioni y que ella denomina aboriginalidad. Se trata de un tipo de alteridad instalada en la cultura como experiencia dinámica e intersubjetiva. Yo creo que lo que quiero decir es que básicamente la construcción de lo étnico es, por supuesto, que es parte de la vida cotidiana y de los espacios locales, de las interrelaciones de los pueblos indígenas, pero también el Estado y los sujetos que componen la sociedad ayudan a construir una idea de lo étnico y de lo indígena. Las leyes también, el Estado juega un papel fundamental con la aplicación de las leyes. En Chile, la ley indígena de 1993, cuando plantea un tipo de definición de lo indígena y establece además un mecanismo para reconocer vía un documento la calidad de indígena o otro, entre paréntesis la idea de calidad de indígena de ese documento nació en Estados Unidos en el siglo XIX, allá se creó la idea de calidad de indígena. Entonces crea realidad, genera procesos y dinámicas que afectan la construcción de identidades, el Estado y las políticas públicas particularmente. Entonces no debemos concebir la construcción de identidades solamente como un hecho aislado o que pertenece solamente a los sujetos que reconocemos como indígenas. Son parte de ese proceso de construcción el Estado, la política, los partidos políticos, los aliados, los antropólogos. Y aquí vengo con el mazo contra los antropólogos, porque aquí viene. Y nosotros, efectivamente, los antropólogos y las ciencias sociales hemos tenido una participación activa en la construcción de ese relato, de esa narrativa acerca de las identidades. Bueno, se están quedando dormidos, así que voy a leer solo un poquito más. Por la hora, digo. En esta instantánea de la realidad que busca interpretar y construir al otro, está la pregunta por la crisis de un modelo de sociedad, así como por las herramientas teórico-metodológicas que comprenden dicha crisis y los sujetos y actores que emergen de ella. Como que nos quedamos, sabemos, hace tiempo sin referentes, con la fragmentación del sujeto social, de los movimientos estructurales, como diría Alain Touraine, como el movimiento obrero. Entonces surgen nuevos, eso ha sido parte de los temas de la sociología en los años 80, 90, surgen nuevos sujetos, nuevas demandas, nuevas formas de identificación, y surge esto que Melucci llama la acción colectiva como una forma más comprensible de entender las movilizaciones sociales, como la idea de movimiento social, de hecho, planteada por Touraine, es puesta en cuestión. ¿Cómo identificar al movimiento indígena? ¿Cómo clasificarlos? Esa es una pregunta en los años 90, que todavía tiene alguna vigencia. ¿Cómo clasificar a los ecologistas o los movimientos de mujeres? Viene esa fragmentación que algunos en estos tiempos posmodernos agradecen,
la difuminación de los sujetos, la dispersión de los sujetos, tiene para muchas personas algo muy positivo. Para mí no, pero sería otro cuento. Mi interés no es cuestionar los derechos indígenas, menos negar su necesidad y legitimidad o su imperiosa urgencia, de un modo en un mundo donde la recomposición o fortalecimiento del neoliberalismo amenaza cada vez más con la continuidad infinita del despojo, la expoliación, la destrucción no solo del tejido social, sino de los recursos naturales y la soberanía de las comunidades y sociedades enteras. Tampoco deseo poner en tela de juicio el compromiso de la antropología con la lucha de los pueblos indígenas por mejorar sus condiciones de vida, ser reconocidos y alcanzar el pleno disfrute de sus derechos colectivos como pueblo. Mi interés más bien reside en cuestionar algunos de los supuestos en que los antropólogos basamos nuestro trabajo frente a un escenario en el que el discurso normativo y jurídico, así como el discurso del enfoque de derecho, parece dirigirnos hacia un camino único y hacia un sujeto social unidimensional que solo se puede realizar en torno a la supuesta objetividad del derecho y del conjunto de principios jurídicos en que se construye una verdad donde se eliminan historicidades, contradicciones, transformaciones y subjetividades. Es difícil decir esto cuando en este país los pueblos indígenas se enfrentan a oleadas de criminalización de su protesta y cuando las leyes del Estado ponen por encima de la ciudadanía el derecho de las transnacionales y los intereses privados. Sin embargo, creo que se puede investigar, documentar y analizar y defender la causa indígena sin que al final del día nuestra única salida sea la esencialización, la culturalización y la juridización de lo étnico y de las identidades. Sin que debamos culturizar el derecho, sin que tengamos que relativizar el universalismo. Me parece, yo soy un hombre de la modernidad. Me parece que una de las grandes conquistas de la humanidad son los derechos universales. Y hoy día hay un cuestionamiento y un ataque creciente por la vía de la legitimidad de las particularidades a los derechos universales. No sé si alguien, no sé si se puede cuestionar, por ejemplo, el derecho a la vida y otros derechos que nos costaron millones de muertos, historias terribles de la humanidad, y hoy día el posmodernismo y muchas corrientes del posmodernismo plantean la idea del regreso a la comunidad y de la legitimidad de la ley, de lo local y de la particularidad. A mí me parece que eso hay que debatirlo y cuestionarlo, por lo menos ponerlo en el debate. No me parece que tenemos que avanzar de algún modo en una noción combinada de derechos, pero no tiene sentido pensar en que ahora viene la avalancha de los derechos particulares que tiene que pasar por encima de los derechos universales. O sea, la historia no es una historia de revancha, me parece. Bueno, voy a señalar, había preparado una cosa más larga, pero voy a señalar cuáles son entonces los desafíos que, así como lo he planteado ahora, me parece que son más urgentes en el ámbito de la investigación, pero no solamente la investigación, sino que de esto más bien, más que dar tareas concretas de investigación o temas de investigación, yo lo que estoy planteando en esta presentación es cuál pudiera ser más bien la lógica del debate que debemos tener, sobre todo en el ámbito de la antropología y de las ciencias sociales. Cuáles son los temas que a mí me parece que no se están abordando, que hay una sensación de que se escamotean, y aquí hay algunos que ya he mencionado en el texto porque están identificados. Primero, la idea de la hegemonía del discurso jurídico normativo. Yo creo que ese es el punto que los antropólogos, yo estuve en un debate en la UAM hace pocos días en México, y hubo concordancia entre los antropólogos que estaban ahí en que nos hemos convertido en especialistas en derecho. En que en realidad a lo mejor deberíamos haber estudiado derecho también. Esto es muy impopular lo que estoy diciendo, porque hoy día estamos en una sociedad que demanda derechos. Es muy impopular porque la gente quiere más derechos. Yo no estoy hablando de eso. Sería absurdo que uno esté en contra de los derechos. Sería absurdo que uno no quiera más derechos. O sea,
esa discusión no la voy a tener porque no tengo ese problema. Lo que digo es que las disciplinas científicas y sociales tienen derecho a revisar cuáles son las formas de trabajar, las visiones que tienen, y a mí me parece que la antropología debe revisar el lugar donde se instaló hace unos 20 años para hablar del pueblo indígena, y ese lugar es un lugar ajeno. Podemos trabajar, dialogar con los abogados y con los especialistas jurídicos, pero a mí me parece que tenemos que hacernos cargo de aquello que sabemos hacer los antropólogos, el análisis de la cultura, la alteridad, la diferencia cultural, la diversidad. Y no podemos seguir pensando en que el derecho es lo que nos formatea todas nuestras visiones acerca de la ley. Yo creo que el discurso normativo ayuda mucho hoy día a plantear una cuestión que a mí me preocupa, que es el esencialismo. El esencialismo se está apoderando de muchos de los discursos de la ciencia social en Chile. El esencialismo tiene que ver con una suspensión del raciocinio acerca de cómo entender la realidad. Y parece ser más fácil echarle mano a formas idealizadas de sociedad o de pensamiento que hacer un análisis crítico de esa sociedad y pensamiento. Entonces, creo que hay un ámbito que es sumamente complicado e impopular y que seguramente mucha gente va a tomar como racismo, traición, etcétera, cualquier cosa. Esa reacción, además, posible, habla de lo mal que está el tema, o sea, que no hay posibilidades ni rango para debatir. Y cuando hay, en esta época posmoderna, donde el esencialismo tiene toda la cancha para hablar, quienes hablan desde otras lógicas, desde otras raciocinios, parecen no tener la legitimidad para hacerlo. Un ejemplo. Una de las cosas que instaló la modernidad fue la idea de que la comunidad, la idea de comunidad, era el opuesto a la modernidad. Y por lo tanto que la comunidad, estoy hablando en el sentido más amplio, no la comunidad mapuche, saquémonos por favor la comunidad como un concepto opuesto a la sociedad en el sentido weberiano, tenía sus virtudes, pero sobre todo tenía sus problemas. Bauman lo ha vuelto a decir hace pocos años. La comunidad da seguridad como un lugar ahí que nos acoge, pero la comunidad también plantea cuestiones complejas para la libertad, por ejemplo. Plantea problemas para la autodeterminación individual e incluso grupal. Y la comunidad puede ser un lugar muy acogedor, pero también puede ser un lugar muy opresor. Es una discusión también interesante. Lo que yo digo es que no hay que sacralizar estos temas, que no se puede llegar al punto de que uno no pueda hablar de estos temas y que todo sea visto como un ataque o ponerse al lado, o estás conmigo o estás contra mí. Creo que eso no es la universidad, no es el pensamiento académico que tenemos que ir adelante. Entonces, bueno, ese es un ámbito, y no sé si yo no voy a dar temas de investigación, pero sí cuáles son el espacio, los temas donde podemos discutir y debatir. Otro es el tema, bueno, lo que decía sobre Boas, tiene que ver con que lo que llamo el fracaso de Boas, ¿no? Y es que en realidad cuando hablamos de la cultura aymara, la forma en que pensamos esa idea de la cultura aymara, en realidad esconde un sesgo racial. Esto no es un gran descubrimiento, una cosa así, tiene que ver con la forma en que nosotros en América Latina hemos enfrentado estos temas, la intelectualidad. Y yo lo he dicho, lo decía ayer también, los norteamericanos en la medida que, los antropólogos norteamericanos en la medida que sienten que la raza está todavía presente en las prácticas sociales, en la visión de las personas, dijeron, no lo vamos a sacar, porque nosotros podemos estar en contra del racismo y nos puede caer mal el concepto de raza, pero resulta que ahí está. Y yo lo que siento es que en el análisis de los procesos de América Latina y en Chile hay un sustrato de las explicaciones que es racial y que no tiene que ver con la cultura. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a cosas que son irreductibles?
¿Qué quiere decir eso? Lo irreductible es cuando no tiene forma de ser, no tiene ninguna otra explicación que la que procede por sí misma. No hay alternativa. A ver, por ejemplo, yo todavía escucho que hay gente que dice que las personas indígenas no pueden vivir fuera de su comunidad o de su territorio. Ok. Ahí tenemos que empezar a diferenciar. Una cosa son los derechos sobre la tierra y el territorio, que son legítimos, y otra cosa es hacer afirmaciones como que una persona o un grupo social está destinado a fallecer, a desaparecer, porque no vive en el lugar ancestral de su tierra. Esto es esencialista y tiene que ver además con que tú le estás asignando a un sujeto social un vínculo tan estrecho con la tierra que si corta ese vínculo, ya es una cuestión muy material, se muere. Y resulta que el pulso mueve, sin embargo se mueve. El 70% de la población indígena en Chile vive en las ciudades, están vivos y declaran ser indígenas en los censos. Entonces ese discurso se cae inmediatamente. Otra cosa, yo he participado en capacitaciones con profesores básicos de la localidad, con directores de escuelas básicas, para no decir solamente que esta irreductibilidad está en la cabeza solamente de los que defienden su identidad, sino también de los que quieren clasificar al otro. Ahí es muy fuerte. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay gente que nos dice, es que él no es mapuche porque no se viste así, porque no habla mapudungun, porque quizás... Claro, porque tiene un iPhone, claro. Pero, por ejemplo, el caso de los profesores de educación básica, de escuela que hice un taller hace unos años atrás, está instalada la idea de que los niños mapuches tienen otra cabeza y que hay cosas que no pueden aprender. Esas afirmaciones son racistas, ¿no? Son de frentón racistas. Los niños mapuches, fíjense que el cerebro humano se descubrió ya hace varias décadas que el cerebro humano es uno solo, no hay cerebros distintos, es uno solo, la misma estructura, sea chino, japonés, taiwanés, mexicano o norteamericano. Compartimos una estructura mitocondrial. Diferencia entre el humano y el humano es de un 5%. Claro. Y además nuestra estructura de ADN es casi todo el mundo la misma, salvo diferencias. Eso, el proyecto Genoma Humano dio por el suelo con el racismo definitivamente. Mostró que el 88% de la población tiene genes africanos. Hay un montón de datos ahí. Entonces un niño mapuche no puede aprender o aprende distinto a otro por el hecho de ser de un pueblo indígena. Esa afirmación no se sustenta. Lo que podemos hablar de que aprende distinto por un contexto sociocultural, por un entorno comunitario, no, la falta de, o la valorización, desvalorización o maltrato que se puede hacer sobre él. Es obvio que un niño en una escuela que es separado, diferenciado, etcétera, va a aprender diferente. Entonces hay una autoexplicación de las propias conductas seguramente de los profesores que dicen, los niños mapuches aprenden diferente, entonces los trato diferente. Y es un círculo. Sin embargo, las explicaciones de esos profesores de ahora, pleno siglo XXI, son raciales y racistas. Bueno, ese es un punto, entonces necesitamos debatir qué concepto de cultura e identidad de etnicidad estamos usando, y hay que sincerarlo, no solamente y discutirlo con nuestros amigos y aliados de las organizaciones intelectuales indígenas, ¿no? Creo que hay que la instalación de discursos racialistas es peligrosa. Ahora puede dar explicaciones un poco cerradas, pero en el futuro puede dar pie a proyectos políticos basados en esa idea. Entonces yo creo que no es un tema menor. Otro tema es que yo creo que nosotros, los antropólogos, esto es una crítica a la tribu de los antropólogos, y con esto terminar, es que nosotros nos hemos dedicado, tal vez es más entretenido y alucinante, dedicarse al conflicto, a la confrontación, al resquebrajamiento de las relaciones interculturales,
a dimensión negativa de la relación intercultural. Ok, está bien, hay que hacerse cargo de eso, ahí está es el ámbito del racismo, de la discriminación, está bien. Pero hay muchas cosas que nosotros no vemos detrás de este tupido velo, ¿no?, del conflicto, de la relación negativa. Por ejemplo, en un estudio del PNUD recientemente publicado, en el que tuve la oportunidad de participar, un texto que queremos presentar con el IBERO, señala que en una encuesta a 3.500 personas indígenas en Chile, el 68% de las personas se casan, de las personas encuestadas, se han casado con no indígenas. O sea, hay un ámbito de la relación intercultural amoroso, erótico, que no hemos considerado de partida. O sea, los indígenas y no indígenas se gustan, se casan, establecen familia. Otra cosa que sale en ese estudio, es cierto que la escuela, sobre todo en tiempos pasados, fue un espacio de discriminación, de castigo, de violencia hacia los indígenas. Pero las nuevas generaciones evalúan las escuelas como ámbitos de intercambio y diálogo intercultural. Otra cosa, la opinión que tienen los indígenas acerca de si los chilenos hemos cambiado o no respecto de la visión de la relación con ellos, hoy día es mucho más positiva. Y si comparamos generaciones, los más viejos, es decir, los que vieron la discriminación directa, hoy día tienen una opinión distinta. Lo que están viendo hoy día es más positivo que lo que vivieron ellos. Es cierto, hay un conflicto mapuche, hay violencia de carabineros, hay un montón de cosas que sabemos. Pero también hay un ámbito donde tenemos que rescatar elementos de las relaciones interculturales que no estamos rescatando, que no queremos mirar, que no es tan atractivo como el gran conflicto. Hay un ámbito de vinculaciones cotidianas, de cooperación diaria. Si pudiéramos tener un contador de relaciones interculturales diarias en la localidad, serían miles, millones por día, entre todo sentido, económico, amoroso, comercial, etc. Los espacios de la interculturalidad, porque la interculturalidad no es necesariamente algo positivo, la relación intercultural son relaciones entre identidades distintas, pueden ser malas o buenas. Y lo que tenemos en la Araucanía es también, fíjense que a pesar de todo, hay relaciones positivas. Y eso no lo estamos viendo. Hay una valorización tremenda, sino cómo uno explica que las encuestas, cuando se preguntan sobre el conflicto mapuche, la mayor parte de las personas dicen que están de acuerdo con la demanda del mapuche. Entonces, eso es un reflejo también, aparte del dato que la gente está de acuerdo con la demanda, también rescatemos la otra información que nunca rescatamos, es que hay muchos chilenos que tienen una visión positiva, colaborativa, positiva de las relaciones. Entonces, ese es un punto que yo creo que parece naif, puede ser muy naif decir, abordemos también las relaciones positivas. ¿Y por qué no? ¿Por qué solamente abordar el conflicto? Es un tema que yo creo que los antropólogos tenemos que también desarrollar. Bueno, nada más quería decir, no sé si me queda... Sí, estamos viendo súper bien. Una cosa final, y este es un palo así a otra cosa. Yo creo que nosotros no estamos... Hay un proceso de lo que le llaman la reprimarización y el extractivismo, que tiene que ver con un ciclo nuevo del capitalismo donde hay una mayor expansión de las industrias extractoras de materias primas en el mundo, por la demanda de China, por la demanda de China sobre todo y de otros países. Fíjense que, por ejemplo, ahora en el Congreso, en esta reunión de México, una de las cosas que apareció ahí por parte del investigador ecuatoriano, que yo no sabía, es que Correa está haciendo una cantidad tremenda de contratos de extracción de petróleo con China. Enrique Correa. No, Ya, me sería raro. Él lo está asesorando. Y eso cambia el panorama y va a insertar o meter desequilibrio muy grande en la región. Aquí va a haber una disputa entre además los poderes, además que, o sea,
no creo que a la Exxon le guste mucho esa arremetida china. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que frente a ese panorama de extractivismo y reprimarización, o sea, de la economía se vuelve al tema del recurso natural, se está planteando el tema de que los principales afectados son los pueblos indígenas, cosa que seguramente es así. Y frente a eso lo que se están articulando son como visiones acerca de cómo enfrentar este nuevo escenario de reprimarización que afecta a los pueblos indígenas. Entonces surgen nuevos enfoques, ahí está lo del Kim y Muyen que decían la otra vez, y lo del buen vivir. Y yo creo que mi sensación, esto no es original, se lo copia a Zizek, es que frente a un problema tan grande y tan desequilibrante como la reprimarización, la respuesta es bastante débil y muy ingenua, diría yo. O sea, esta idea del buen vivir habla de la crisis todavía en la que está inmersa la izquierda latinoamericana, que no es capaz de dar respuesta más grande a la expansión y al poderío del neoliberalismo en el mundo. Y responde con un bonito cuento, hermoso, precioso, que se llama Buen Vivir, pero que no sirve de nada en términos de construir una proyección política alternativa al capitalismo. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, en unos años más, lo dije en México, no molestaron mucho, pero yo creo que el buen vivir va a estar en parte de los relatos. Claro, en la página web del BIR, en el link que dice al lado interculturalidad, planes de vida, que también pasó para esto. Con la economía solidaria, los temas verdes. Porque es un discurso blando, sí, claro, como dice Chico. Es parte de un discurso blando que es inocuo para el capitalismo. Y entonces, lo que pasó al comercio justo. Sí, exactamente. Entonces, además, esto habla de la capacidad del capitalismo de incorporar los valores culturales. Exactamente. En la medida que no son peligrosos para el sistema, que no tienen como elementos profundos de cuestionamiento del sistema. Entonces yo creo que el buen vivir está destinado a aparecer en el lado derecho de la página web del BID del Banco Mundial en los próximos años, eso es lo más probable. Ahora es bueno que así sea, porque así se ablanda también el BID y el Banco Mundial, se pone más suavecito. Pero bueno, ese es un ámbito también. Yo creo que, por ejemplo, y con esto finalizo, Lins Ribeiro, Gustavo Lins Ribeiro, que es un antropólogo brasileño, él ha dicho varias veces que necesitamos los antropólogos estudiar los organismos internacionales, la forma en que los organismos internacionales se apropian, claro, los relatos que vienen de la sociedad civil, las categorías. Y bueno, ahí hay otro ámbito. Ese es el director de la institución indígena. Antes de dar la palabra, las cosas que tenía que confesar. Yo me acuerdo de una pelea que tuvo Aldo Pereño con Jorge Lavalle. Sí, el profesor envió también, y la retomaron en una de las clases. Y era el aspecto muy sencillo, se las voy a relatar para que no tengan la lata, quien quiera se la puede leer. Ellos hablaban sobre la primera definición de cultura, que es de Taylor, ¿cierto? 1871, que se refiere a cultura así textual. Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. ¿Ya? Eso es 1871. ¿Y cuál es la crítica que no tan solo el profesor Mascareño, sino otros más, dicen que esto es un concepto que va iterando, se va como, tú has hablado de, se pone, como es gelatinoso, se empieza a desmembrar. Por ejemplo, primero, la distinción entre civilización y cultura que enfrenta en el siglo XIX hace la tradición humanista francesa con la alemana. Para Taylor ambos conceptos eran homólogos, digamos, la idea entre civilización y cultura. La segunda parte de lo que hablaba el profesor es sobre Franz Boas, ¿cierto? Fueron la idea de que se oponía a las pretensiones universalistas y evolutivas de la civilización, proponiendo analizarlas de acuerdo a las particularidades que tiene cada cultura en su contexto histórico. En tercer lugar está Parson, que como los sociólogos saben, distingue a cultura entre personalidad y sistema social. Y dos estudiantes de Parson, que es Geertz y Schneider, que dicen que estudiantes que decían que Parson estaba criando cuerpo,
Estaba criando cuervos en realidad. Dicen que estos estudiantes vuelven contradicen a su profesor. Dicen que la cultura finalmente se entiende como una selección de elementos construidos por el sujeto. ¿Ya? O sea, es decir, hacerlo significaba indicar que la cultura es de otro. Nunca fue del otro, sino que nace y muere en el texto del etnógrafo, lo que conversamos, o en el discurso del activista que la emplea para afirmar una distinción, es decir, las luchas por la identidad, que tienen una movilización política, es decir, son conceptos que pueden invocarse con pretensiones políticas, pero dice el profesor Mascareño que no tienen bueno, toda esta historia, no tienen una utilidad conceptual, digamos. Ese es como la esencia, digamos. Finalmente, uno más reciente, James Clifford, en 1995, va en la misma idea. Dice que la cultura es una ficción generada por el observador que no se encuentra en un contexto fijo, sino que muta debido a lo cambiante y lo dinámico en la etapa moderna. El portador de lo cultural no es el indígena, sino el etnógrafo y el contexto, ya no solo calidad fija, sino dinámica. Y toda esta idea, bueno, de Derrida y del postmodernismo, que los conceptos van iterando y se van relacionando a otros, finalmente no acontece. La respuesta que da el profesor Larraín es muy sencilla. Él dice que la cultura son elementos generales significados y la identidad son narrativas en realidad. Los sujetos utilizan parte de estos elementos con determinados fines. Sí. Esa es la idea. Y respecto a lo que conversábamos sobre el Human Mundial, no fue algo que a nosotros digamos, es algo que sosleyáramos. Uno de los amigos de las más grandes obras en sociología contemporánea que existe, el nuevo espíritu del capitalismo, que es de Luc Boltanski y Logan Tevenot, y él habla sobre lo que nos dice el profesor. Y también quizás no con tanta sensibilidad analítica, pero igual de interesante, Slavoj Žižek, cómo se burla de Starbucks y el sello verde, y cómo finalmente toda esta idea sobre economía ambiental, comercio justo, son incorporadas al capitalismo. La tesis de Luc Boltanski y Logan Tevenot es que el capitalismo incorpora los valores culturales de su tiempo, y esa es de sus más grandes ventajas. Es decir, el ejemplo que hablo en Chile es el del CERNAC financiero. Primero, todas las empresas se oponían, todos los bancos se oponían a un CERNAC financiero, todos se oponían. Y cuando se instala la ley, los primeros que enseñan a ocupar el CERNAC financiero son los bancos. Porque las críticas se van incorporando, las críticas al capitalismo. Y así nace el capitalismo sustentable, porque había una crítica por las crisis ambientales. Entonces también el capitalismo incorpora los sellos verdes, incorpora los sellos identitarios, el comercio justo, los temas de género, y eso es una de las grandes potencialidades del capitalismo, digamos, porque se va amaldando la cultura. Bueno, son muchos temas súper interesantes. No podía ser menos con el profesor Álvaro Bello, así que dejamos el espacio para poder conversar. No sé si hay gente que quiere derecho a réplica incluso, pero dejamos el momento para poder conversar, así que adelante. Quedó complicada. Adelante, por favor, don José. Bueno, un gusto. Bueno, últimamente yo he estado casualmente investigando a los antropólogos, pero básicamente los papers en el sistema de publicación científica. Entonces, hay una cuestión que iba apareciendo que hace mucho sentido con lo que ustedes estaban conversando, es que hay ciertos antropólogos que experimentan a nivel subjetivo que al momento de poder publicar esta hegemonía que usted estaba hablando de antropólogos o de académicos relacionados con la antropología, que se enfocan más en el derecho, incluso algunos me decían que era más como la lógica más combativa Sí, entonces había permeado incluso en el sistema de publicación científica. Entonces es tan así como está operando eso en la práctica en cuanto a los evaluadores, o sea, el sistema de validación de un conocimiento, y evaluadores también en el ámbito de los proyectos, o sea, Fondesit, etcétera, ha permeado tan así en el tema, y qué consecuencias está teniendo eso a la hora de usar este conocimiento, porque se hacen políticas públicas, se piensa el Ministerio de Asuntos Indígenas, etcétera. Eso está queriendo decir que se está ocupando un solo tipo de conocimiento a raíz de una élite
esencialista, etcétera, que se está situando, no sé si me entienden. Sabes que tú tocaste un tema que me parece muy bueno que tú lo hayas captado, porque es un tema que hoy día está circulando entre los antropólogos. No tengo pruebas, digamos, ya hablemos con no tengo muchas pruebas, pero existe la sensación, yo creo que más que sensación, de que en las revistas científicas más influyentes hay un predominio de la postura más esencialista y optimista. Este artículo no pasaría si lo mando ahí, porque lo que le ha ocurrido a varios colegas que son más críticos, que no tienen la postura esencialista, es que se los devuelven y les dicen que hay incluso casi a nivel de insulto, de que lo que usted no hace no es antropología, le dicen, lo que usted hace está en contra de los pueblos indígenas, la antropología debe tener un vínculo con las luchas indígenas, opiniones de ese tipo, ¿no? de revistas de Inglaterra y de Francia, y en Inglaterra varias hoy día están copadas por académicos que han trabajado en Chile y en América Latina muy de la mano de los movimientos indígenas, lo que es bueno, no estoy diciendo que eso sea malo, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero lo que hay sí es hay un predominio, una normatividad absoluta. Claro, entonces están descalificando aquellos artículos que consideran cientificistas, ¿eh? O que están, como quien dice, que escapan hoy día de la norma respecto de que el antropólogo es una persona militante. Entonces, yo creo que, sin querer decir que no debe haber antropólogo militante, yo creo que es bueno que lo haya, pero tampoco los antropólogos no son un ejército. Imagínense el ejército de antropólogos, sería un cumpleaños mono, pero o sea, imposible ordenar a todos los antropólogos, hay tantos antropólogos cabeza y forma de pensamiento, y yo creo que me parece súper cuestionable que tenga que haber una sola visión, y que la única condición validada y aceptable en antropólogo es aquel que se compromete con el movimiento social, porque está metido me parece súper cuestionable, me parece una imposición que hoy día no se está debatiendo, que mucha gente no quiere debatir porque siente que le van a hacer bullying, ¿eh? A los antropólogos que no son los que han metido en Eso no es colectivo. No. ¿Algún otro comentario respecto a no? Ok. Sí. Bueno, yo soy estudiante de antropología de la Católica. Estoy tratando de hacer un seguimiento de precisamente lo que es la antropología jurídica. Y claro, obviamente uno se encuentra con ese contexto de esencialista donde resalta el caso de Tino Borgo. Y la judicatura tiene varias aberraciones acá en Temuco que son complejas y dignas de análisis. Una de esas está el hecho de pretender que el mapuche sin una tierra se mueve, Claro. sabiendo que en pleno Santiago hay un montón de comunidades y se dan fenómenos como pretender que la violencia del hombre hacia la mujer con relaciones de género es específico con un rasgo distintivo de la cultura mapuche, y eso ha sido argumentado a nivel crítico. Entonces, esa complejidad que tiene el tema nos llama la atención, y yo creo que porque estamos en un proceso de formación tenemos que hacer ese debate, esa discusión, y ver cuáles son los márgenes de la disciplina. Entonces, muy valioso el labor que está haciendo el profesor, porque efectivamente cuando en antropología hablamos de crear un código de ética para los antropólogos, se presenta la dificultad de la diversidad de miradas que existen. No nos ponemos de acuerdo. Yo igual creo que eso no es tan solo en antropología, y los estudios que se llaman estudios de identidad igual tienen una corriente que es muy importante, espero que no por mucho tiempo más, que son las corrientes psicologistas, es decir, que tratan de atribuirle propiedades psicológicas a un grupo humano. Es decir, los mapuches son de esta forma, se levantan más temprano, los europeos son ordenados, son disciplinados, y eso es algo que ha sido tan potente que incluso ha permeado digamos, en lo cotidiano, y yo he visto estudios así que son sorprendentes respecto a ese tipo de cosas, digamos. Y
claro, tratan un poco de atribuirle características humanas a grupos humanos y ayudan a reforzar ese tipo de relato. Bueno, si es que no hay más consultas, sí, perdón. Tenemos dos más, ¿cierto? No sé quién pidió la mano. José, Marcelo. Hola. La verdad es que me gustaría preguntarle a Álvaro si pudiera hacer una reflexión en base a lo que él plantea y cómo esto también se permea en la institucionalidad del Estado. Como el Estado está tomando estas categorías para llevar adelante programas que nosotros conocemos acá en la región y que ya se están instalando y otros los que vienen por venir. Claro. Este es un tema bien importante porque cuando yo hago una crítica al culturalismo, al esencialismo, alguien puede pensar que esto es una crítica a la legitimidad que tiene cualquier pueblo de llevar adelante una visión de la cultura y su identidad. Yo creo que no es el tema, sino que yo creo que el conflicto mapuche, como se llama, es un conflicto político, no un conflicto cultural. Entonces tenemos que centrar el tema de lo cultural porque no estamos yendo al foco. Porque hay una cosa que a lo mejor los que deben decir, desgraciado que habla en contra de los esencialismos, yo les voy a decir una cosa, que a quienes no quieren reconocer o avanzar en el reconocimiento de derecho indígena, el discurso culturalista le viene como anillo al dedo. Es perfecto. Fíjense que la CONADI, y sobre todo estos últimos años, y ciertas políticos de intelectualidad de derecha, no tienen ningún problema con ese discurso. ¿Por qué? Porque distrae la atención o porque no va al medio del asunto respecto de los derechos, ya que hablamos de derechos. Y la CONADI de alguna manera ha sido depositaria de ese discurso más culturalista, porque es bienvenida a todos lados, es bien transversal, desde los chicos anarcos, trotskistas, etcétera, hasta la derecha más recalcitrante, que eso lo procesa en términos de folclorización, digamos. Pero ahí, claro, se juntan, y se juntan en la medida que la cosmovisión, la cultura, etcétera, empieza a ser como el elemento central de la discusión política. Y ese no es el elemento central de la discusión política, tiene que ver con el tema económico, de derechos políticos, de participación, y etcétera. Entonces, la cultural está ahí, por supuesto, y para eso existen los derechos culturales dentro del ámbito de la nacionalidad. Pero lo que siempre es que estamos ahí en este grupo de CONADI. Entonces, si la CONADI es impulsora, o sea, es promotora, finanza proyectos, muchos proyectos. Ya, ahora sí me gustaría que termináramos con un aplauso, por favor, para el profesor. Un coloquio. ¿Quiere preguntar? No, es un comentario justo. Pero adelante, por favor. Es que, claro, o sea, el uso de estos conocimientos, de cierto enfoque, Bueno, pues viene buena la pregunta. de tales enfoques o de tales conceptos, genera una performatividad de la realidad tal que un ejemplo que ha aparecido también, que me parece muy gráfico, esto del hospital intercultural de Imperial, que en definitiva, ¿qué significa la interculturalidad? ¿Qué significa cuando un médico te está, además de recetando la medicina moderna, te receta quizá una planta? Una hierba. ¿Significa que tiene dos cabezas dentro de una? ¿Qué significa que en ese hospital, que era intercultural, por un lado en realidad está trabajando lo mapuche, la medicina tradicional, y por otro en realidad la relación no existe? Entonces, la informatividad que tiene esto, o sea, la claridad de qué concepto estamos utilizando, de dónde nos estamos situando, a nivel real de lo que estamos viendo, es grande el impacto. Sí, y nada más un comentario. Yo visité el hospital intercultural y me cuentan que es como un compartimento estanco. O sea, por ejemplo, las personas que entran a la parte intercultural, cuando las machis no tienen posibilidad de sanar a una persona, las envían al hospital adentro, al hospital de verdad. Pero al revés no ocurre. Entonces, claro, uno se puede quedar con la imagen del hospital intercultural, pero vamos al asunto, a ver. Y ahí es donde los discursos a veces son más potentes que las realidades. Bueno, a pesar de que Álvaro es de espacio público, te vamos a dar un libro de República, de República de Chile, que nos acompañaron hace súper poquito en un seminario que tuvimos acá en la UFRO, donde algunos investigadores, bueno, el
municipal, Klaus Schmidt-Keller, presentó junto con otros investigadores parte de estas 95 preguntas, donde también hay temas sobre pueblo originario, y por lo mismo estuvo Hualcamán haciendo comentarios, y era uno de los temas que se veían que ellos mismos señalaban que estaban al debe. Hay propuestas en un montón de temas sobre drogas, sobre delincuencia, sobre temas de energía, y quisiéramos hacerte entrega de esta tercera edición. Y para los que nos ayudaron con los comentarios también les vamos a regalar uno, pensando que es nuestro último coloquio, así que quisiera además dejarlos invitados para el ciclo 2014, que partimos en abril, termina en noviembre. Hay mucho... Hay cosas nuevas en los coloquios, y vamos a tratar de que sigan con el mismo nivel de invitados tan buenos como el que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias y un aplauso. Muchas gracias.